Sería muy difícil imaginar la vida moderna sin teléfonos celulares, computadoras o sin luz. Todos estos aparatos comparten una característica: utilizan la electricidad para funcionar. Sin ella, la vida tal y como la conocemos sería imposible. ¿Pero qué es la electricidad? A continuación, te lo contamos. Estamos tan acostumbrados a tener electricidad que no nos ponemos a pensar sobre lo extraño de esta energía. En los siglos XVIII y XIX, cuando se empezó a experimentar con ella, las personas la veían como una fuerza misteriosa o incluso mágica, pues en esa época la gente usaba solo velas para iluminar sus viviendas y fuego para calentarse o cocinar. Sin embargo, si bien para nosotros la electricidad es algo de todos los días, pocos sabemos qué es exactamente y, peor aún, desconocemos qué significan palabras como voltios, amperios y watts. ¿Qué es entonces la electricidad y qué significan estas palabras? Definamos, primero, la electricidad. La electricidad o corriente eléctrica es uno de los dos aspectos asociados a una de las cuatro fuerzas fundamentales del universo, la fuerza electromagnética. Esta fuerza es responsable de prácticamente todas las interacciones entre átomos y partículas que experimentamos en la vida cotidiana. Por ejemplo, la fuerza electromagnética es la razón por la cual tu mano no puede atravesar una pared. También es responsable de los rayos de las tormentas eléctricas. Y obviamente es responsable del funcionamiento de nuestros celulares y otros dispositivos electrónicos. Ahora, esta fuerza tiene dos formas de manifestarse. Por un lado, se manifiesta como el fenómeno del magnetismo, la razón por la cual los imanes se atraen o se repelen. Asimismo, el magnetismo es también responsable de que los objetos sólidos como nuestras manos y las paredes no puedan atravesarse mutuamente. Así como los polos similares de los imanes se repelen, los átomos de nuestras manos repelen a los átomos de la pared y por ello no podemos atravesarla. A menos, claro, que seas un fantasma o algo por el estilo. Por otro lado, la fuerza electromagnética se manifiesta también como electricidad. La corriente eléctrica es cualquier movimiento de partículas con carga eléctrica. ¿Pero qué significa esto? Veamos. Los átomos están compuestos por distintas partículas. En su núcleo hay protones y neutrones. Los protones tienen una carga eléctrica positiva. Alrededor de este núcleo orbitan los electrones, partículas con una carga negativa. Usualmente un átomo tiene la misma cantidad de protones y electrones, produciendo que el átomo tenga una carga eléctrica de 0. Sin embargo, cuando hay un desbalance entre protones y electrones, el átomo adquiere una carga. A este tipo de átomos se les denomina iones. Así, la corriente eléctrica puede darse por el movimiento de electrones, protones o iones. Ahora, la corriente que llega a nuestras casas y a nuestros dispositivos ocurre a partir del movimiento de electrones, por lo que nos centraremos en estos. Una buena analogía para imaginar la corriente eléctrica es la del agua en movimiento. Cabe resaltar que en realidad la electricidad es un fenómeno muy distinto y complejo que el del agua. Sin embargo, para una primera aproximación a este fenómeno es una buena analogía. De hecho, es tan buena que tiene un nombre: la analogía eléctrico-hidráulica. Pensemos por un momento en un río. Un río es un cuerpo de agua en movimiento que va usualmente desde las montañas hacia el mar por un cauce. Dependiendo del río, este puede tener más o menos agua. A esta propiedad la llamamos caudal. El caudal es la cantidad de agua que pasa por un punto del cauce en un momento determinado de tiempo. De forma similar, la corriente eléctrica es un flujo de electrones que se mueven no por un cauce, sino por un medio, como un cable. Ahora, así como podemos medir el caudal de un río, también podemos medir la cantidad de electrones que pasan por un punto del cable. Para esto usamos los amperios. Un amperio equivale al paso de este número enorme de electrones en un punto del cable en un segundo. Así podemos entender a los amperios como la unidad que mide la cantidad de electrones que pasan por un punto.
algo similar al caudal de un río. Ahora, si bien la analogía del río es bastante útil, la electricidad tiene ciertas particularidades que la hacen diferente. Por ejemplo, mientras que los ríos siempre van en una sola dirección, hacia el océano, la corriente eléctrica no siempre tiene una misma dirección. De hecho, existen dos tipos de corriente eléctricas. La continua, que es la que usan nuestros dispositivos electrónicos con baterías, como los celulares, que se parece a los ríos porque los electrones van en una sola dirección. Por ejemplo, de uno de los polos de una batería al otro, como vemos en la imagen en pantalla. Sin embargo, la corriente que fluye de los tomacorrientes de nuestras casas no es continua, sino alterna. La corriente alterna cambia constantemente de dirección de un polo hacia otro. Esto sería como si un río cambiara la dirección en la que fluye, primero hacia el mar y luego hacia las montañas, y así sucesivamente. La corriente alterna tiene la ventaja sobre la continua de poder transmitir potencia por distancias más largas, sin una gran pérdida de esta por la resistencia. Por ello, este es el tipo de electricidad que llega a nuestros hogares. ¿Pero qué es la potencia y la resistencia? Veamos. La resistencia es una propiedad que tiene todo circuito eléctrico y se refiere simplemente a la oposición al movimiento de los electrones. Así como un río con piedras tiene una mayor resistencia al movimiento del agua que un río sin piedras, los circuitos eléctricos tienen propiedades que dificultan el paso de los electrones. La resistencia depende de muchas variables. Una de estas, por ejemplo, es el material por el que pasa la electricidad. El aluminio tiene más resistencia al flujo de electrones que el cobre. Otro factor importante es la distancia. A más distancia que recorren los electrones, mayor será la resistencia en su movimiento. De hecho, la resistencia juega un papel fundamental en muchos de nuestros aparatos. Por ejemplo, el material del filamento de una bombilla eléctrica o las resistencias de una estufa están diseñadas para impedir el paso de los electrones. Cuando los electrones tratan de fluir por estos materiales, colisionan con otras partículas, así como el agua de un río puede chocar contra las piedras de su cauce. Cuando esto sucede, los materiales se calientan y producen luz y calor. Ahora, para saber qué es la potencia de un circuito eléctrico, es necesario entender qué es el voltaje, que se mide en voltios. Nuevamente, para entender este concepto, podemos recurrir a la analogía del agua. Imaginemos dos cañerías por las que pasa la misma cantidad de agua hasta una ducha, solo que una es más delgada que otra. ¿Qué pasaría? El agua que sale de la ducha con la cañería más delgada tendría más presión y sentiremos que sale más fuerte. Algo similar ocurre con la corriente eléctrica. Podemos pensar el voltaje como la presión que tiene la corriente que pasa por un circuito eléctrico. A mayor presión, mayor voltaje. Veamos ahora la potencia. En ciencia e ingeniería, la potencia es la cantidad de trabajo o energía transferida en un determinado momento. ¿Qué significa esto? Volvamos a la analogía del río. Imaginemos dos ríos, uno más grande y con mayor caudal y otro más angosto con menos caudal, pero con una presión mayor. Ahora imaginemos que en ambos ríos hay un molino de agua. ¿Sería posible que ambos molinos giren con el mismo ritmo a pesar de que los ríos son diferentes? Sí. ¿Por qué? Porque el río más angosto, a pesar de tener una menor cantidad de agua, ejerce mayor presión. Así, ambos ríos ejercen la misma potencia. La corriente eléctrica, así como la corriente de un río, también tiene una cantidad de potencia o energía. Esta se mide en watts y la obtenemos al multiplicar el voltaje de un sistema eléctrico, medido en voltios, por la corriente, medida en amperios. Así podemos imaginar la corriente como el flujo de electrones que pasa por un medio. Si bien este flujo puede tener propiedades que pueden sonar extrañas, como su voltaje o potencia, en realidad son propiedades que pueden ser entendidas análogamente a las que puede tener un flujo de agua. La corriente eléctrica, no obstante, es algo bastante distinto a una corriente de agua y está íntimamente relacionada con el magnetismo. Sin embargo, eso lo veremos en otros videos. Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y ayúdanos compartiendo nuestro contenido.